Bendiciendo a todos. Gracias, mi hermano, por esta hermosa alabanza basada, como no podía ser de otra manera, en la palabra de nuestro buen Dios. Hermanos queridos, mañana por la mañana vamos a tener aquí un tiempo de bautismos, donde hay una serie de hermanos que han sentido en su corazón que ha llegado el momento de poner este mandamiento en práctica en su vida. Así es que gracias al Señor no hay frío. Creo que vamos a disfrutar muchísimo de ese tiempo maravilloso. Y están aquí los hermanos que se van a bautizar mañana. Podrían tal vez levantar la mano algunos de los que están. Por aquí tenemos dos hermanos. Y bueno, con todas estas luces hay montones por allí. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. Aleluya. Qué maravilla. Qué maravilla. Decía que gracias al Señor el agua no creo que esté nada fría. Recientemente hemos tenido también bautismos y la verdad es que cuando el agua está fría es terrible, porque la gente entra y sale, pero el que está bautizando se queda allá adentro, ¿no? Pero gracias al Señor yo creo que mañana va a haber un tiempo bueno y aparte el agua pues va a estar preparada. Oramos en esta noche al Señor. Cierra tus ojos un momentito, por favor, hermano. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta palabra, que sea de bendición para todos y para cada uno de nosotros que la vamos a estar escuchando. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio maravilloso que nos das de poder estar aquí un grupo de tus hijos en tu presencia para recibir tu palabra, Señor. Es un honor, es un privilegio cada vez que abrimos tu palabra, leerla, estudiarla. Abre también nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, para que podamos recibirla con gozo y con alegría en el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarles al libro de los Hechos en esta noche, al capítulo 3. Algunos de ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el libro de los Hechos con la historia que estamos contando de Nehemías? Vamos a intentar trazar una relación entre estas palabras y otras que posteriormente leeremos con la obra extraordinaria que Nehemías emprendió en su época, en su generación. A partir del versículo 19 encontramos estas palabras tan interesantes que espero que sean de bendición para todos ustedes. La palabra del Señor dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os mande. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, estas palabras las pronunció el apóstol Pedro cuando el Señor se glorificó sanando a un ciego, a un cojo, que estaba el pobrecito esperando limosnas en una de las puertas de acceso al templo de Jerusalén. Ellos, dice la Biblia, que subían a orar y de repente se encuentran a una persona que está pidiendo limosna para poder sobrevivir. El Señor se glorifica, lo sana, lo restaura y la gente se queda sorprendida porque no dan crédito a lo que acaban de ver. Y entonces Pedro aprovecha la oportunidad para dar un mensaje evangelístico y decirle a la gente que no han sido ellos, no ha sido su poder, sino ha sido el poder de Cristo que opera a través de ellos, el que ha permitido que este hombre pudiera levantarse y caminar y glorificar al Señor. Automáticamente el apóstol Pedro le dice a los que están allí escuchando el mensaje que lo que tienen que hacer, si ellos también quieren cambiar, es arrepentirse de sus pecados, convertirse al Señor, y entonces comenzarán a ocurrir cambios en sus vidas. Lo primero, lógicamente, sus pecados van a ser perdonados instantáneamente. En segundo lugar,
el Señor va a comenzar a traer cambios radicales a sus vidas y pueden comenzar a prepararse para cosas preciosas que iban a ocurrir en el futuro, como un tiempo de restauración. No solamente un tiempo de refrigerio, sino un tiempo de restauración. Y yo sinceramente creo que estamos ya en ese tiempo de restauración, donde Dios está restaurando el amor y el apego por la palabra de Dios, donde Dios está restaurando la obediencia, la santidad y el orden en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, donde Dios está avivando y despertando y poniendo en nuestros corazones el deseo de amarle y de servirle con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Estamos en ese proceso de restauración, como Nehemías en su época, en lo natural, sintió en su corazón que tenía que hacer algo radical en su vida para que las cosas cambiaran. De nada hubiera servido la información que Nehemías recibió si él se hubiera cruzado de brazos y se hubiera lamentado o incluso orado y orado, si él no hubiera sido radical y le hubiera pedido al rey que le diera permiso, que lo autorizara para que se pusiera en marcha la restauración de las murallas de Jerusalén. Ahora, dicho sea de paso, las murallas de Jerusalén que en este momento conocemos no son las murallas de los tiempos de Nehemías. Aunque todavía se ven restos del muro que levantó Nehemías en su época, las murallas que actualmente rodean todo el perímetro de la ciudad antigua de Jerusalén fueron construidos en el siglo XVI, a partir del 1536 aproximadamente, por un tal Sulimán el Magnífico. Ni siquiera son las murallas que conoció el Señor Jesucristo en su época. Pero repito, algunas porciones, algunas partes del muro de Nehemías todavía se pueden ver e incluso hasta tocar cuando alguien va a visitar la ciudad de Jerusalén. Ahora, nos llama la atención que Nehemías lo dejó todo: su comodidad, su seguridad económica, su trabajo, sus amistades, seguramente su familia, para emprender un largo viaje para ir a una ciudad que estaba totalmente en ruinas. Recuerden que el cautiverio en Babilonia había durado 70 años. Y si una persona deja su casa por unos días o por unas semanas y después cuando regresa se la encuentra fría y probablemente hasta sucia, imagínense lo que es encontrarse un país 70 años abandonado, sin nadie cuidarlo, sin nadie atenderlo, los campos totalmente abandonados. Realmente era una tragedia volver a Jerusalén en aquellos días. Durante los años que estuvieron dando vueltas en el desierto con Moisés, ellos recibieron nada más y nada menos que 613 mandamientos, uno de los cuales se conoce con el nombre de la Shemitá. La Shemitá era una ley que se le daba a los agricultores para que cada 7 años dejaran reposar la tierra. No se podía sembrar. Durante los 490 años que las tribus de Israel vivieron en Canaán, nunca cumplieron con esta ley del descanso, del reposo de la tierra. Si estuvieron 490 años en el país sin dejar reposar la tierra cada 7 años, ¿cuántos años de obediencia le debían al Señor? 70 años. 70 por 7 son 490 años. Cuando la tierra reposó 70 años, conforme a la profecía que había dado el Señor por medio de los labios del ministerio del profeta Jeremías, lograron retornar, no todos, pero muchos lograron volver, y Nehemías sintió en su corazón que había llegado el momento de reconstruir los muros de Jerusalén. Nos llama, ya digo, la atención que Nehemías estuviera dispuesto a dejarlo todo para convertirse en un albañil, en un peón de albañil, y comenzar a trabajar durante muchos días para reconstruir la ciudad y sobre todo la muralla. Pero yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que si nos sorprende el sacrificio, el precio elevado que pagó Nehemías en su época para dejarlo todo, la capital del reino que era Susa en aquel momento, para ir a Jerusalén, una ciudad que estaba destruida y totalmente abandonada, a mí todavía me sorprende más que alguien que nosotros conocemos, creo que perfectamente, siendo igual a Dios, no tomó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
Él dejó la gloria, dejó la corona, dejó los serafines, dejó los querubines para emprender un largo viaje. Y no para hacer una obra en lo natural, sino una obra que hasta el día de hoy perdura, transformando corazones, rompiendo cadenas, sanando enfermos, haciendo señales, milagros y prodigios. Y es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. ¡Aleluya! Él sí pagó un precio tremendo, mi hermano. Pero lo curioso es que así como Nehemías emprendió una labor de reconstrucción, a mí me llama mucho la atención que cuando el Señor decidió humanarse, encarnarse y habitar entre nosotros, Él también de su corazón brotó el deseo de hacer una obra, pero no una obra creativa, sino una obra de edificación. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia desde el principio, nos vamos a dar cuenta que todo lo que allí aparece fue producto de una creación instantánea, como resultado del poder de la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y prácticamente todo lo que vemos en Génesis capítulo 1 es parte de la obra creadora de nuestro Dios. Sin embargo, en el norte de Israel, Jesús un día se llevó a sus discípulos y les hace una pregunta tremendamente interesante. ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué se comenta por ahí, por las calles? ¿Qué opinión hay de mí? Recibió varias respuestas, ¿verdad? Algunos pensaban que él era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Otros pensaban que era algún profeta de la antigüedad, como por ejemplo Jeremías, que era el profeta que conocía los secretos, los laberintos, donde se había escondido el arca de la alianza. Pero sin embargo, él le pregunta a sus discípulos, ¿y yo quién soy para ustedes? ¿Tenemos tan claro nosotros como Pedro tuvo claro en ese momento quién es el Señor? Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el enviado de Dios. En ese momento recibe una felicitación por parte del maestro, y el maestro le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque esto que acabas de declarar no te lo enseñó ningún rabino en ninguna sinagoga, ni siquiera tu propio padre en la casa, sino es una revelación que vino directamente del corazón de mi Padre a tu corazón y a tu vida. Y allí el Señor dice algo tremendo. Y Él dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Cristo podía haber creado la iglesia en un acto instantáneo. Sea la iglesia y nace la iglesia, como tantas veces lo había hecho. Sin embargo, el que caminó por encima de las aguas y perdonó los pecados a los pecadores, el que era capaz de transformar elementos como por ejemplo agua en vino, el que era capaz de leer los pensamientos hasta de sus propios enemigos, no hizo una obra creadora instantánea para hacer la iglesia, sino que utilizó el término y la expresión, yo edificaré mi iglesia. Es decir, es un proceso largo, pero no porque a él le cueste crear una iglesia o un pueblo, sino porque él depende en cierto sentido de la intervención humana para el desarrollo y para la edificación de su iglesia. Por eso el apóstol Pablo, que captó perfectamente el proceso creador de la iglesia, así como Nehemías se pegó 54 días moviendo escombros, levantando piedras y poniéndolas en su sitio, el Señor Jesucristo lleva 2000 años utilizando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean las artimañas del error, sino que creciendo en amor podamos madurar y podamos llegar a un nivel que podamos decir, Señor, yo he sido una piedra viva en este edificio llamado cuerpo de Cristo, iglesia, y como tal, Señor, estoy colaborando contigo y estoy poniendo mi vida a tu servicio para que tu iglesia sea edificada y las puertas del infierno no puedan nunca prevalecer contra ella. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y ahora que formamos parte de este edificio vivo, como piedras vivas de ese edificio, donde ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros,
Ahora tenemos que entender para qué el Señor nos ha llamado, para qué nos ha escogido y nos ha llamado casi por nombre, para formar parte de este proceso maravilloso de formación, de edificación de una iglesia, donde nadie sobra, donde nadie es demasiado joven, donde nadie es demasiado anciano, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos una función, una responsabilidad, un deber de colaborar con Él, de participar con Él en la edificación de su iglesia. Y por eso la Biblia nos da muchísima enseñanza de las cosas que podemos y debemos de hacer para que la iglesia no sea una iglesia raquítica, anoréxica, enferma, mediocre, pobretona, sino sea una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que glorifique el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Hermano, Nehemías lo dejó todo para ir a levantar piedras y levantar un muro. Pero el Señor Jesucristo lo dejó todo, dejó la gloria, vino a este mundo para salvarte a ti, para restaurar tu vida, para perdonar tus pecados, para echar fuera los demonios que te han atado durante toda la vida y para que puedas ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Hermano, dale gloria al Señor siempre en tu vida, porque tú eres una piedra viva en este edificio santo que Dios está edificando. Y las murallas de los tiempos de Nehemías fueron destruidas. Fueron destruidas. La ciudad de Jerusalén fue destruida otra vez. Pero la iglesia nunca podrá ser destruida. No es perfecta. Todavía tenemos muchas manchas. Todavía tenemos algunas arrugas. Pero la paciencia del Señor es maravillosa. Porque el Señor ha prometido cuidar, bendecir y proteger a su iglesia y nos tiene grabados en las palmas de sus manos. Y antes de que nosotros nos levantemos cada mañana, ya Él oró e intercedió por nosotros. Aún durante la noche, cuando no nos enteramos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, yo les puedo asegurar de que el Señor de noche y de día está cuidando de nuestras vidas y nos protege. Y Él sabe perfectamente lo que mi vida necesita y provee nuestras necesidades. Así que, mis queridos hermanos, gloria a Dios por Nehemías, por la obra natural que hizo. Pero yo quiero darle toda la honra y la gloria al Señor por lo que está haciendo. Porque lo que Él está haciendo, mis queridos hermanos, aunque algunos lo quieran tumbar, aunque algunos lo quieran cuestionar y criticar, la obra que el Señor está haciendo es perfecta, es maravilloso. Y el Señor viene a buscar a su iglesia pronto, antes de lo que nos podemos imaginar. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar en estos tiempos? Una de las cosas que tenemos que tener muy claras en nuestra vida es que el Señor quiere restaurar la unidad de la iglesia. Lamentablemente, todavía no podemos presumir como cristianos a nivel mundial de ser un pueblo totalmente unido. Pero ¿saben una cosa que a mí me llama mucho la atención? Y quiero preguntar esto, no lo he hecho todavía hasta ahora. Hay gente aquí reunida en esta noche con nosotros en este auditorio que no forman parte de nuestro ministerio, de la iglesia presencial o virtual, Centro Evangélico Vida Nueva, pero son de otras iglesias, de otras denominaciones. ¿Podrían levantar sus manos, por favor? Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, hermanos. Increíble. Gente que ha venido de otras iglesias, de otros países, que no forman parte del ministerio del Centro Evangélico Vida Nueva. Pero ¿saben qué? En todos y en cada uno de nuestros congresos y actividades, da igual si son en Perú, en Colombia, en Guatemala, en España, en México, donde sea, siempre vemos hermanos de otras iglesias, hermanos de otras denominaciones, incluso hasta de la misma ciudad, que no se habían conocido, que no se habían visto en la vida, pero que el Señor está utilizando de momento nuestro ministerio. ¿Para qué? Para que los hermanos sepan que da igual si eres bautista, pentecostal, metodista, anglicano, en Cristo somos uno y la gloria se la damos a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y estamos enseñándole al cuerpo de Cristo, y estamos enseñándole al mundo que no tienes por qué ser de una misma iglesia, pero en Cristo Jesús somos uno. Y qué hermoso cuando hay hermanos que dicen: hermano,
Yo no sabía que esa iglesia que está a 2 o 3 cuadras de la mía, resulta que tú eres miembro de esa iglesia y nunca nos habíamos visto o incluso hasta nos habíamos criticado. Y ahora resulta que nos damos un abrazo y alabamos juntos al Señor y nos gozamos juntos porque el Señor, queridos hermanos, lo que quiere es fomentar y restaurar la unidad de su iglesia y que se cumpla la oración de Cristo. Padre, que sean uno, perfectos en unidad, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Uno en Cristo, unidos en el Señor. Bendito sea Dios. Yo creo que todas las denominaciones, con todo mi respeto, probablemente me critiquen por esto, pero como dice mi nieto, me da igual. Yo lo copié de él. Me da igual. Yo creo que todas las denominaciones honestamente necesitan un bautismo de humildad y darse cuenta, queridos hermanos, que aquí no estamos peleando para que mi iglesia sea más grande que la tuya, ni mi denominación es más importante que la tuya. Aquí estamos peleando y luchando en el nombre de Jesús para que la iglesia avance en victoria y que el mundo crea que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y los hombres se salven. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el objetivo. No levantamos la iglesia, no levantamos una denominación, no levantamos a un hombre, levantamos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Bendito sea Dios. El Señor Jesucristo le dijo a un religioso hace 2000 años llamado Nicodemo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, y no solamente se refería al momento de su crucifixión, sino al momento cuando la iglesia aprendiera a levantar en alto el nombre de Jesús, los hombres van a ser atraídos a la cruz, al poder del Evangelio, y van a pasar de muerte a vida. La responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros es inmensa, a veces muy difícil de llevar, humanamente hablando, imposible. Pero queridos hermanos, el privilegio de ver a miles de personas amando al Señor, leyendo su palabra, enamorándose de Él, no tiene ningún precio, mis queridos hermanos. Y yo quiero darle las gracias al Señor hoy públicamente, delante de todos ustedes, porque Él nos está permitiendo disfrutar los mejores años de nuestra vida. Ni en nuestros mejores sueños nos podíamos haber imaginado conocer a tantos hermanos de diferentes partes del mundo, blancos, negros, ricos, pobres, bautistas, pentecostales, me da exactamente igual, pero que hemos aprendido, hermanos queridos, que el Señor Jesucristo lo que quiere es que se restaure la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo, que da igual lo que uno crea, da igual lo que el otro crea. Aquí lo importante es que la gente sepa que nos amamos por encima de nuestras diferencias, que siempre las ha habido y siempre las habrá. Siempre han habido diferencias, incluso a veces hasta discrepancias entre ministerios. O nos hemos olvidado de los problemas con los cuales se tuvo que encontrar el apóstol Pablo durante su ministerio. O nos hemos olvidado de que incluso un gran varón de Dios como Esteban y el otro como el apóstol Pablo no pudieron seguir trabajando juntos por diferencias que hubieron entre ellos. Pero hermanos queridos, nosotros hemos aprendido la lección y nos hemos dado cuenta de que cuando estamos unidos somos fuertes, pero cuando estamos divididos perdemos la gracia y la bendición de Dios de nuestras vidas. Si no, miren en la Biblia los grandes hombres que pecaron. Lo hicieron cuando estaban solos, cuando no tenían una cobertura, cuando no tenían el amor de su marido, de su esposa o de sus seres queridos. Miren a David. David no pecó en el campo de batalla. David no pecó cuando fue a llevarle comida a sus hermanos. David pecó en la soledad. David pecó cuando estaba solo, cuando nadie lo observaba. Eva no pecó cuando estaba al lado de su marido. Eva pecó cuando estaba sola. Y cuando tú estás solo, te haces vulnerable. Pero cuando te unes a tu hermano, eres fuerte, porque la Biblia dice que donde hay amor, ahí está la presencia del Señor. Y donde están los hermanos juntos en armonía, hay bendición y vida eterna. Y creo que eso se quiere restaurar hoy en día, en nuestros días. Estar unidos en el nombre de Jesús. Una fe, un bautismo, un amor, un Padre, un Dios de todos y cada uno de nosotros. Recuerdo que hace muchos años, cuando fuimos a trabajar a Bolivia con niños de la calle, y tuvimos a casi 275 niños todos los días dándoles de comer, estudios, ropa, zapatos, etcétera. Me acuerdo que un día nos visitó un pastor
allí donde estábamos en el campo dándole de comer a estas criaturas hambrientas, pobrecitos. Y me dice: pastor, ¿usted ha venido de España? Digo: sí, ¿por? Dice: quería hacerle una pregunta. Y yo decía para mí: a ver qué me pregunta me va a hacer este. Dice: ¿usted cree que la salvación se pierde o que no? Le digo: mira, te voy a decir una cosa. Yo no he venido aquí para hablar de teología. Mira a estos niños, le dije, mira a estos niños, sin zapatos, sucios, con el barro hasta las rodillas, muriéndose de hambre los pobrecitos que dormían encima de charcos y de ratas. ¿Y tú te crees que yo voy a venir aquí para estar hablando de si la salvación se pierde o no se pierde? A mí me da igual todo lo que usted quiera pensar, querido hermano. El amor de Cristo no se pelea en los seminarios. Los teólogos le han hecho más daño a la iglesia que lo que nos podemos imaginar. Nosotros no hemos venido aquí para hablar de teología ni para convencer a nadie. Incluso los que han viajado con nosotros a Israel saben que desde el primer momento que ustedes se suben al autobús, una de las cosas que yo le digo con micrófono en mano, digo: hermanos, yo a la mayoría de ustedes no los conozco de nada. Ustedes a mí me conocen por lo que sea. Pero aquí en estos días que vamos a estar juntos, no vamos a estar peleando sobre doctrina, no vamos a estar peleando sobre si esto se pierde, si no se pierde, si arriba o abajo. Aquí estamos unidos para disfrutar del Señor. Y en este congreso, uno de los objetivos que tenemos es aprender a disfrutar de la convivencia con otro hermano, aprender a estar juntos en armonía y aprender que la bendición de Dios viene cuando estamos dispuestos a estar unidos, a pesar de nuestras diferencias. A mí me llama la atención, y se lo digo también a los pastores en esta noche, que Nehemías, aparte de la capacidad de organización que tenía, supo crear un buen equipo, pero supo mantener la unidad en ese equipo. Y eso para mí es una de las claves de lo que hasta el día de hoy el Señor ha hecho. El día que los pastores comencemos a pelearnos y a ver quién predica mejor, quién predica más, quién tiene más gente, quién viene menos gente, ese día este ministerio llegará al fin. Nosotros no estamos aquí para ver quién vende más libros y quién firma más autógrafos y quién saca más fotografías. A mí no me interesa nada de eso. Nosotros estamos aquí para que la gente vea que a través de nosotros pueden ser maduros, pueden ser libres de sus vicios, pueden ser libres de sus ataduras, pueden tener matrimonios unidos y bendecidos. Aquí estamos para servir al pueblo del Señor y no para servirnos nosotros de ustedes. Y eso se aprende cuando estamos unidos. Claro, no es fácil la unidad, no podemos producirla. He llegado a esa conclusión. No podemos ni con campamentos, ni con retiros, ni con convenciones producir unidad. Es imposible, hermano. La unidad quien la produce es el Espíritu de Dios. Pero sí tenemos la obligación y el deber de mantener la unidad en el vínculo de la paz. No podemos producir, por ejemplo, melocotones o piñas, pero sí podemos y hemos aprendido la técnica de conservarlas en lata durante años. No podemos producir unidad por mucho que cantemos y nos reunamos. Pero esta unidad que ya impera y reina entre nosotros, sí tenemos el deber de conservarla en el vínculo de la paz. Y si tengo que perder una conversación para ganar a mi hermano, prefiero perder una conversación y pasar por tonto, pero que la gloria del Señor y la unidad del Señor se manifieste en nuestras vidas. Por eso nuestra filosofía de trabajo, y se la recuerdo a todos ustedes, es que el Centro Evangélico Vida Nueva somos una sola iglesia. No somos un montón de iglesias donde cada uno se tiene que buscar la vida, no, somos una sola iglesia. Y por eso uno de nuestros pastores puede viajar a cualquier país del mundo y sentirse como en su propia casa. Porque cuando hay para todos, y cuando no hay para nadie. Y cuando hay bendición, la bendición nos alcanza a todos. Y cuando es tiempo de reír, reímos todos. Y cuando es tiempo de llorar y sufrir, sufrimos todos. Porque esa es la filosofía que tenemos entre nosotros, mantenernos unidos como una piña. Y cuando alguien va a pedirle un consejo, una palabra a Anderson, y no le gusta la palabra que él le ha dado, entonces se va a buscar a Osman o se va a buscar a Alberto o cualquier otro pastor. No piense que le va a decir otra cosa diferente, sino que hable con quien hable y vaya a quien vaya, e incluidas las mujeres. Le van a decir todos exactamente lo mismo, porque hemos aprendido que estos no son grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano y mengano. Todos somos de Cristo, y al que queremos levantar en alto es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria y la honra. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya.
Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo, hermanos, hay muchos miembros, como bien saben ustedes. ¿Saben ustedes cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es? El fémur, que por cierto, esta mañana cuando fui por allá adentro, había un segurita, un policía, como se llame, que el fémur tiene que ser gigante. Yo me puse detrás de él y nadie se dio cuenta que estaba ahí. Es enorme. El fémur de él es como todo mi cuerpo. Es un mamut de eso, ¿no? Ese es el cuerpo más largo, el hueso más largo del cuerpo. Si no tuviéramos ese hueso, no podríamos caminar, nos caeríamos. ¿Y el más pequeño? Está dentro del oído. No lo podemos ver. Es más pequeño que la uña del dedo meñique. Pero si no lo tuviéramos, no podríamos oír. ¿Cuál es más importante? ¿El fémur o el huesecito? ¿Seguro? Claro que sí. Cuando usted quiere oír, no dice, a ver, háblame, que no te oigo bien. O cuando quiere caminar, camino, Todo es necesario, todo es importante. Y por eso yo quiero que nadie se sienta como un mueble viejo diciendo que ya tengo una edad, ya me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Sino que quiero que sepa que en esta iglesia, en este ministerio, le vamos a amar y le vamos a respetar hasta el último momento. Y no hay nadie que sobre. Fíjense este congreso. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Venimos, predicamos, encima nos aplauden, nos besan y nos dicen que nos quieren. Y no hemos hecho nada. Y resulta que los que más han trabajado ni los besan, ni le piden autógrafo, ni le dicen nada. Pero gracias a ellos, todos nosotros estamos aquí comiendo, disfrutando, moviéndonos de un lugar, moviéndonos a otro lugar. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja en la sombra, pero aún son tal vez más importantes que aquellos que se ven por una hora, media hora o 3/4 de hora, pero que gracias a los que no se ven, tú y yo podemos estar disfrutando de este tiempo. Hermano, tenemos la lista de todos los que trabajaron en las murallas de Jerusalén, no tenemos el nombre de todos, pero gracias a la coordinación, gracias al trabajo, gracias a la unidad y a la visión de todo, el muro se pudo completar en 52 días. Yo siempre me he preguntado eso, o tuvo que haber un aspecto milagroso, porque humanamente hablando es imposible que en tan solo 52 días se pueda construir una muralla de 12 metros de alto y 4 kilómetros de perímetro. Humanamente hablando, saca la cifra, es cuestión de matemática. 12 metros de altura, 4 kilómetros y medio de perímetro en 52 días, sin tecnología, sin maquinaria sofisticada. ¿Cómo pudieron hacer eso? Solamente lo pudieron hacer porque estaban unidos y porque la unidad trajo la bendición y el respaldo del Señor. Pero escuchen esto, todas las familias tuvieron que involucrarse, porque si por casualidad una familia no quisiera involucrarse en su labor, en el proceso de restauración, todo el pueblo podía ser afectado. Porque si yo construyo desde este púlpito hasta esa esquina, esta parte del muro de la ciudad está protegida, pero si la familia de al lado no quiere construir su parte del muro, todos vamos a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque ese va a ser el punto débil, por ahí va a entrar el enemigo. Por eso vuelvo a repetir lo que dije antes, no hay nadie que sobre, todos son importantes y necesarios, nadie imprescindible, ojo, He aprendido también esto con el paso del tiempo, no hay nadie imprescindible, absolutamente. Se va uno y viene mañana 40, de eso no te quepa la menor duda. Pero de momento los que estamos, tenemos que estar unidos como una piña, porque estamos edificando con el Señor el cuerpo de Cristo. Y hay mucha gente allá afuera que ha perdido la esperanza en Dios, que ha perdido la fe y la confianza en los pastores, que ha perdido la confianza en tantas cosas, pero nosotros tenemos una responsabilidad enorme, porque cuando la gente viene, tienen que notar algo diferente en nosotros. Hay gente que sigue teniendo su púlpito en el monte Sinaí y predican desde el monte Sinaí, pero el Señor nos enseñó a predicar desde el monte Calvario. Y en el monte Calvario hay ira, En el monte Calvario hay justicia divina, pero no hacia el pecador, sino hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor señaló con el dedo a su Hijo y se convirtió en el blanco de su ira y de su malestar por el pecado. Y por eso ahora la iglesia puede vivir en paz, porque tiene que haber siempre paz entre nosotros, porque la paz es lo que une a uno con otro.
Y es lo que nos permite disfrutar de la alabanza, de cantar, de limpiar, de ser ujier o de hacer cualquier cosa aplaudible o no. Pero tenemos que partir de la base, mis queridos hermanos, que nosotros somos piedras vivas en esta edificación que el Señor está haciendo. 2000 años lleva el Señor edificando su iglesia. No porque le cueste hacerlo así instantáneamente, sino porque depende de todos y de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que te quiero decir esta noche? Lo que hagas, hazlo con gozo y con alegría para el Señor. Porque no estamos sirviendo al hombre. La mejor manera de no ofenderte nunca es no esperar nada del hombre. Si usted espera un trato preferencial, si usted espera un trato especial de parte del hombre y no lo recibes, te vas a sentir herido, te vas a sentir desplazado. Pero si tú lo esperas todo de parte del Señor, tu recompensa no viene del hombre, tu recompensa viene del Señor Dios Todopoderoso. Y déjame decirte algo, cuando tú pagas un precio, sea el que sea dejar tu casa, sea dejar tu trabajo, sea lo que sea, el Señor es galardonador de los que le buscan y le honran. Nehemías nunca más volvió a ser la misma persona después de haberse involucrado en la obra de Dios. Es más, algunos consideran que volvió a Susa y después terminó el resto de sus días en la ciudad de Jerusalén. Fue un trabajo arduo. Seguramente sus manos estaban llenas de callos y de heridas, pero hoy estamos hablando de él y estamos honrando al Dios de Nehemías porque fue un hombre valiente. Y ese es el tipo de personas que Dios está buscando hoy en día. Personas que sean capaces de mancharse las manos, personas que sean capaces de vivir bajo una vida de renuncia permanentemente. Pero dice la Biblia que aquel que se humilló y se hizo hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no quedó todo en un aspecto de sacrificio, sino que por lo tanto el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hay fruto, hay bendición y hay recompensa para el hombre y la mujer que trabajan para Dios. Dele fuertes aplausos al Señor en esta noche. Aleluya. Esfuérzate, hermano. Y si estás cansado, diga al débil: fuerte soy en el Señor. Quiero que cierres tus ojos en este momento y le hagas esta pregunta al Señor, y créeme que te la va a responder, ¿Qué parte de la muralla tengo que hacer yo, Señor? ¿Qué parte del muro me toca hacer a mí? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo, en este edificio? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer, Señor? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no, estás a tiempo. Estás a tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, Dios mío. Aquí estoy dispuesto a servirte con mis dones y talentos que sé que los tengo, con mis recursos, con mi edad y experiencia en la vida. Yo quiero, Señor, edificar la parte de la muralla que me corresponde a mí, porque sé, Señor, que tú cuentas conmigo, y yo quiero ser como Nehemías, un constructor de murallas que glorifiquen a Dios. Detrás de cada una de esas piedras había un nombre. Detrás de cada una de esas piedras había una familia. Detrás de cada una de esas piedras había sudor, lágrimas, sacrificio, seguramente sangre, manos con callos, con heridas. Pero cuando se terminó la muralla, los enemigos fueron humillados. Y llegará el día, mis queridos hermanos, que ya no tendremos que predicar más ni viajar más, porque la casa se habrá terminado y estaremos en la presencia de nuestro Rey, de nuestro amado, y nos dirá: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Yo quiero que en esta noche tú te mentalices y sepas que estamos todos en un proceso de restauración, claro que sí. Pero gracias al Señor por este camino que hemos emprendido, por todo el territorio que hemos abarcado, pero aún queda mucha parte de la muralla por ser reconstruida. Aún quedan muchos bloques por poner, mucha masa que hacer. Y necesitamos manos, obreros, porque el trabajo es arduo y trabajoso. Y los obreros a veces son pocos y escasos. Pero sé que en esta noche, en este salón, están las personas que Dios va a utilizar en este tiempo y en los próximos años para que el reino de Dios crezca y la palabra de Dios sea glorificada. Aleluya. Me gustaría hacer un llamado especialmente esta noche a los jóvenes. Sí, a los jóvenes, sin descartar a los adultos o a los mayores, ni mucho menos. Pero tú, joven, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué tienes planificado hacer con tu vida? La mejor decisión que puedes tomar en esta vida es poner tu juventud en las manos de nuestro Dios. ¿Cuántos jóvenes en esta noche, en este salón, estarían dispuestos a decirle: Señor, cuenta conmigo, usa nuestras vidas? A pesar de mi juventud, pero no importa, hay grandes jóvenes utilizados en la historia bíblica. Mira a José, mira a David, mira a Daniel, mira a tantos jóvenes que fueron valientes y atrevidos y cambiaron el rumbo de la historia. Aquí están los próximos pastores, aquí están los próximos evangelistas, aquí están los próximos maestros de la palabra. Aquí hay jóvenes que pueden servir al Señor de una forma maravillosa en la música, en el periodismo, en las ciencias. Sabe Dios, en tantos campos. La muralla necesita manos, y quiero pedirle a los jóvenes que quieran ofrecer su tiempo y su juventud al Señor. Como dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Que pases aquí al frente en esta noche y le digas al Señor: soy joven, pero quiero servirte, Señor. Seguimos orando toda la iglesia, ¿sí? Mientras esos jóvenes valientes que quieran servir al Señor pasan adelante en esta noche. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Yo me veo reflejado en ustedes. Me veo reflejado en ustedes porque con 17 años comencé a servir al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno. Qué maravilla. Aquí están las futuras esposas de los pastores. Gloria a Dios. ¿Quién sabe si tu marido está aquí ahora, eh? ¿Quién sabe si tu compañera está aquí, eh? Algunos ya han echado el ojo, ¿a que sí? Están viendo siempre la pantalla diciendo: a ver si sale, a ver si sale, a ver si sale. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar por este precioso semillero de jóvenes valientes que quieran servir al Señor. ¿Qué edades tenemos aquí? ¿Qué edad tienes? 33, 32, 32, 34, 19, 22, 24, 24, 15, 36, 25, 29, 22, 20, 21, 64. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pónganse de rodillas conmigo. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por estos jóvenes preciosos. Aquí están, Señor. Pastores, vengan y oren por ellos. Esposas de pastores, vengan adelante. Sinker, ayúdanos. Gracias, Señor. Qué maravilla, Padre.
Qué bendición, Señor. Hoy es una noche histórica. Solamente tú sabes lo que se levantará de aquí, Señor. Pero el anhelo de nuestros corazones es que estos jóvenes pongan el mundo patas arriba, Señor. Quítales la timidez, la vergüenza, Señor. Quítales, Señor, todo apego a lo mundano, a las vanidades de este mundo que no sirven para nada. Señor, levanta jóvenes de fuego en este lugar, en esta noche. Levanta pastores, evangelistas, maestros, músicos, gente que te sirva y te honre en la obra. Señor, yo te ruego por sus vidas. Son jóvenes, Señor, pero han pasado adelante porque tu espíritu les ha movido, tu palabra les ha tocado y ellos quieren servirte de alguna manera, Señor. Y yo te pido que en el nombre de Jesús los uses poderosamente, Dios mío. Que puedan levantarse en esta generación, que puedan dejar a un lado, Señor, todo aquello que les ha impedido crecer, todo aquello que les ha impedido madurar. Padre, haz un milagro, revoluciona, transforma sus vidas, Señor, para que en el nombre de Jesús ellos puedan, Señor, ser jóvenes llenos de pasión por las almas perdidas, por amor a tu palabra. Dios mío, te rogamos por ellos. Llénalos de tu Espíritu Santo, Dios mío. Llénalos de tu presencia en esta noche, Señor. Derrama tu gloria sobre sus vidas y que puedan en el nombre de Jesús ser jóvenes de poder, jóvenes con autoridad, jóvenes con vitalidad, jóvenes, Señor, llenos del fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Gracias, Señor, por ellos. Bendice a estos jóvenes, Señor. Los ponemos delante de tu altar y los bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por fe, Señor, vemos cómo te sirven en su obra. Por fe, Señor, los vemos involucrados en tu reino, poniendo, Señor, su parte de la muralla, construyendo la muralla en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Los ponemos delante de tu altar en el nombre precioso de Jesús. Fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Oh, gracias, Dios mío. Aleluya. Gracias, Señor. Canta con nosotros. Si tú disfrutas. Vamos a reconocerlos y sobre todo también arriba ha habido mucha gente trabajando para hacer todo esto posible. Pero en estos últimos minutos de este programa especial que hemos organizado este año, me gustaría tener una lectura de la palabra, si os parece. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, nos relata la siguiente historia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde tenía que nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Todos los años solemos leer esta historia que nos habla acerca de la visita de los magos de Oriente,
Leemos también el nacimiento de Jesús y todo lo relacionado con aquel acontecimiento que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hay muchos personajes que estuvieron relacionados con su venida, con su primera venida. Por ejemplo, uno de ellos, Herodes. ¿Pero cuál Herodes? Porque el Nuevo Testamento nos habla de 4 Herodes. Nos habla de este, que se conoce como Herodes el Grande, el hijo de este que se llamaba Herodes Antipas, luego hay otro Herodes Agripa I, y finalmente hay un Herodes que se llama Agripa II. Este primer Herodes que hemos leído en esta noche en Mateo capítulo 2, que se conoce, ya digo, como Herodes el Grande, fue terrible, realmente terrible. Miren, un emperador de Roma, Augusto César, dijo de Herodes: vive más seguro un cerdo en el palacio de Herodes que su familia. Él quitó de en medio a su madre por los motivos que solamente él sabe. Posteriormente también a su esposa. Y para colmo a 3 de sus hijos. Era un peligro de hombre. Este fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Es verdad, es famoso porque mandó a construir pues, la famosa ciudad de Cesarea la Marítima y muchos palacios en Israel, pero sobre todo pasó a la historia por ser un hombre sanguinario, sin ninguna misericordia y sin ningún tipo de compasión hacia nadie. Luego, uno de sus hijos, Herodes Antipas, también está relacionado con las cosas negativas que caracterizaron a su padre, porque fue el que le robó a su hermano Felipe la esposa. Y la Biblia dice que en aquellos días había un tal Juan el Bautista, un profeta, un varón de Dios, que denunció este pecado y eso le costó la vida. Luego hay un tercer Herodes Agripa I, que fue también el que eliminó a uno de los cabecillas de la iglesia primitiva, nada más y nada menos que a Santiago, el hermano de Juan, discípulo de Jesús. Y luego el último, Herodes Agripa II, fue el que dijo aquella famosa frase que todos hemos oído y conocemos: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Se acuerdan? Cuando él estuvo presente en un simulacro de juicio, de interrogatorio que le hicieron al apóstol Pablo en Cesarea la Marítima. No cabe la menor duda de que la vida de Jesús no fue nada fácil, ni antes, ni durante, ni después. Tuvo que huir con sus padres a Egipto durante unos cuantos años. Los comentaristas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fueron unos meses, otros dicen que fueron 4, otros dicen 7, otros dicen 10, 11 años. Sea como sea, tuvo que huir con su familia a un país extranjero porque ya desde pequeño lo querían quitar de en medio, lo querían eliminar. Durante su vida también sufrió todo tipo de persecución, todo tipo de humillaciones, y muchos solamente le seguían para ver si lograban descubrir algún fallo, algún error, alguna palabra en contra de la ley de Moisés o en contra del Imperio Romano, para de esa manera tener un motivo para acusarlo. Y vemos en este pasaje que hombres de ciencia, como eran los magos de Oriente, fueron capaces de estar viajando durante mucho tiempo, durante meses, para ir al lugar donde el Señor Jesucristo había nacido. Él no nació en Jerusalén, todos lo sabemos, nació en Belén de Judea, que significa la casa del pan. Pero cuando llegan estos hombres de ciencia, observadores de las estrellas y de las constelaciones, guiados milagrosamente por su estrella, como ellos mismos dijeron, le dicen al rey Herodes: ¿dónde está el verdadero rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jerusalén está de Belén más o menos como unos 8 kilómetros hacia el sur. Dice la Biblia que ellos fueron hacia Belén y allí encontraron al niño, a sus padres, y allí se postran delante de él. Son las primeras personas en la historia de la humanidad que se postran delante de un niño que no habla, que no hace milagros, que no hace señales, milagros y prodigios, pero ellos sabían que no era un niño normal y corriente. Ellos sabían que había nacido el rey, pero no solamente el rey de los judíos, sino el rey de toda la humanidad.
Cuando Él comienza su ministerio, la Biblia dice que una de las primeras palabras, uno de los primeros mensajes que Él da es aquel que dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Estos hombres le conocieron siendo un niño. No sé si después tuvieron la oportunidad y el privilegio de poder oírle predicar, o sanar a algún enfermo, o multiplicar los panes y los peces, o verlo haciendo prodigios y maravillas, no lo sé. Pero ellos sabían perfectamente que a pesar de su temprana edad, ese niño iba a cambiar el rumbo de la historia. Y así fue. La Biblia nos enseña que cuando vuelve de Egipto, no va a vivir a Belén, sino a una localidad llamada Nazaret. Por eso se le conoce a él como Jesús de Nazaret. Y allí hasta los 30 años permanece, digamos, en silencio, hasta que finalmente comienza su ministerio. Y entonces podemos entender que todas aquellas escrituras, todas aquellas profecías que se habían escrito tocante a su primera persona, su primera venida, se cumplieron perfectamente en su persona. No faltó ni un solo detalle. Todo se cumplió a la perfección. Ahora, déjenme que les cuente algo que creo que es muy importante para entender un poco la gloria, la bendición que vino con su primera venida al mundo. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel transitaba por el desierto desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, hay un momento en el que a través de Moisés, el Señor le dice al pueblo de Israel que le construyan para él una tienda, un Mishkan, como se conoce, un lugar donde él deposite su gloria, y todo el campamento alrededor de ese tabernáculo, alrededor de esa carpa, puedan estar tranquilos y seguros tanto durante el día como durante la noche, porque Dios, el Dios que los ha sacado de la esclavitud, va a vivir entre ellos como uno más. Y la Biblia dice que el día de la inauguración de ese tabernáculo, de esa especie de templo portátil, la gloria del Señor llenó ese lugar. Un lugar humilde, un lugar muy fácil de transportar, pero un lugar donde habitaba la gloria del Señor. Y dice que cayó fuego del cielo. Cuando por fin logran entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, entonces Dios, viendo que ya su pueblo no iban a seguir viviendo en tiendas de campaña, sino en casas, Él dice: ahora yo quiero que también a mí me construyan una casa. Y entonces pone en el corazón de uno de los reyes más importantes de Israel el deseo de construir un templo, pero preparó todo para que su hijo Salomón pudiera construir el primer templo de Jerusalén. Ya era el segundo lugar donde Dios iba a habitar con su pueblo. Y el día de la inauguración nuevamente se vuelve a repetir la historia. La Biblia dice que cayó fuego del cielo y la gloria del Señor llenó aquel templo de tal manera que dice que los sacerdotes no podían ministrar ni aún moverse dentro de las instalaciones de aquel templo. Pero todos conocemos la triste historia de la destrucción de ese templo. Los babilónicos atacaron Jerusalén y no solamente destruyeron las murallas, sino que saquearon los tesoros del templo llevándoselos a Babilonia, y ese templo fue destruido. Y por 70 años la gloria del Señor ya no estaba en Israel, porque el templo había sido destruido. 70 años después logran volver cientos, miles de judíos, y el Señor vuelve otra vez a permitirles el privilegio de construir ahora el segundo templo de Jerusalén. Y uno espera que así como cayó su gloria y fuego en el tabernáculo y en el primer templo, también volviera a suceder en el segundo templo lo mismo, pero no fue así. No hubo ni gloria de Dios, ni fuego del cielo. Pero dice San Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Hijo. Y Juan el Bautista dice: y Él, que es el Verbo hecho carne, Él que es el verdadero Mesías, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y por eso podemos tener la seguridad de que ahora nosotros, como templo del Espíritu Santo, por medio de la obra perfecta y maravillosa del Señor Jesucristo, tenemos su gloria, su presencia en nuestra vida y el fuego de Dios 24 horas al día, porque Él ha depositado su presencia en nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, sabemos que no estamos
de acuerdo con la fecha que los hombres le han dado acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Ya lo hemos dicho, yo creo que hasta la saciedad. Si ustedes escuchan los mensajes que yo he dado más o menos en esta misma fecha, en los últimos 23 años de mi vida, habrán oído que casi es una repetición continua cuando digo que sabemos que Jesús no nació en el mes de diciembre y menos el 24 por la noche. Ya lo hemos dicho. Pero por si acaso hay alguno que dice, ay, el pastor Sierra cambió ya de opinión y ahora están celebrando la Navidad. Permíteme decirles que nosotros podemos saber bíblicamente cuándo nació el Señor Jesucristo. No el día, pero sí la época. Porque la Biblia nos enseña que antes de su nacimiento había un sacerdote de la tribu de Abiú o de la clase de Abiú, que era la que ocupaba el lugar 24 en el ministerio de los sacerdotes en el templo. Y dice que este sacerdote, según el tiempo que le tocaba ministrar, recibe la visita de un ángel que le profetiza y le dice que su esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Y la palabra de Dios nos enseña que por el tiempo que Zacarías estaba ministrando en el templo, por los 6 meses de diferencia que hay entre el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús, y por otros muchos detalles más, sabemos que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, sino lo más probable y lo más seguro es que nació en los primeros días del mes de octubre. Por eso no había lugar para ellos en ninguna parte. Por eso, queridos hermanos, los que cuidaban los rebaños de los corderos en Belén podían estar acampando al aire libre porque no había llegado el frío invierno, sino que todavía se podía acampar al aire libre. Y por eso ellos no pudieron encontrar un lugar, porque se celebraba una de las fiestas más importantes del año del calendario hebreo, como era la fiesta de Sucot, donde la gente viajaba de todas partes del mundo para subir a Jerusalén y recordar durante 7 días, algunos se quedaban un día más, cómo habían sido peregrinos durante 40 años cuando transitaron por el desierto. Mis queridos hermanos, un año más estamos aquí reunidos primero para darle gracias al Señor por habernos acompañado y bendecido durante todo este año. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido un año extraordinario, ha sido un año maravilloso, donde hemos visto cómo la obra ha crecido, donde hemos visto almas convertidas, donde hemos visto cómo la obra ha sido bendecida por el Señor y cómo Él ha suplido en abundancia todas y cada una de nuestras necesidades. Y podemos decir como aquellos dijeron antaño, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Pero queridos hermanos, también queremos en estos tiempos en los que intentan taparnos la boca, en estos tiempos en los que intentan atacar todo lo que huela a cristiano o a cristianismo, sí queremos reivindicar que nosotros creemos que hace 2000 años el Rey de Reyes y el Señor de los Señores amó de tal manera a este mundo que se desprendió, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros estamos aquí esta noche cantando y participando de este tiempo maravilloso porque Él vino hace 2000 años a este mundo. Si Él no hubiera venido a este mundo, si Él no hubiera muerto por nosotros en aquella cruz y si Él no hubiera resucitado al tercer día, hermanos queridos, ¿a quién le hemos cantado en esta noche? ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Un cadáver? ¿Un muerto? ¿Un hombre que tuvo un carisma espectacular, que hizo señales, milagros y prodigios? Ya hubieron otros que también lo hicieron. Pero ninguno se puede comparar con Él, porque Él no solamente muere en la cruz derramando su sangre por nuestro pecado, sino que al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y a Él le queremos dar toda la gloria y toda la honra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! No estamos recordando a un muerto. No estamos celebrando una fiesta pagana, estamos recordando y agradeciendo al Señor que Él viniera a este mundo a morir por nosotros. A mí particularmente me da igual si nació en agosto, en septiembre, en octubre o en enero. Para mí lo importante no es tanto la fecha, para mí lo importante es el motivo por el cual vino a este mundo. Y Él vino para buscarte a ti y para buscarme a mí. Porque nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor nuestro Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Así que en esta noche le damos gracias al Señor por haber venido a este mundo, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz. Y permítame decirles, y concluyo, mis queridos hermanos, que en estos días en los que nos vamos a reunir en familia, con amigos, con familiares, recordemos que si Él no está sentado en esa mesa, si Él no está presidiendo esa casa y esa familia, de nada sirve lo que hagamos. Porque ¿qué es lo que estamos celebrando, hermanos? ¿Por qué la ciudad ha cambiado de aspecto? ¿Por qué hemos adornado la iglesia y hemos preparado este programa especial? Porque hay gente que viene de diferentes partes de Europa o del mundo para estar con sus familiares en estos días. Porque quiero recordarles a todos que aunque no es la fecha exacta, nosotros los cristianos creemos que Él nació hace 2000 años. Y por eso tenemos paz en nuestros corazones y en nuestros hogares, porque Él está con nosotros como un poderoso gigante. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano y amigo, y permíteme decirte que si el Señor Jesucristo no está en nuestros corazones, de nada sirve lo que hagamos, los regalos, las comidas, de nada sirve las decoraciones. Si Él no está en nuestros corazones, no sirve absolutamente de nada, nada de lo que estamos celebrando en el día de hoy. Pero te damos infinitas gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a morir por nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, porque entendemos cuál fue el motivo principal que te motivó a venir a este mundo. Sí, Señor, morir, derramar tu sangre, cumplir las Escrituras, pero también rasgar el velo de ese templo que nos separaba de tu presencia.